Esta programación se realiza en una alianza institucional entre el Jardín Botánico del Quindío y el Banco de la República, y tenemos algunos aliados institucionales como lo son Confenalco, la Red de Museos del Quindío, la Fundación CEPA, la Fundación Territorio Quindío, que están con nosotros en todos estos eventos que tienen que ver con todo el cuidado de nuestro patrimonio, de nuestro medio ambiente. Este es un mensaje especial que queremos dejar a todos durante toda la semana, con una serie de conferencias que el Jardín Botánico ha preparado con todos sus biólogos y especialistas ambientalistas en todos los temas en torno a nuestro río Quindío. Entonces, hoy tenemos a Carlos Andrés Montoya Cardona. Él es nuestro invitado especial del día de hoy. Carlos Andrés es licenciado en Biología y Educación Ambiental. Es estudiante de maestría en Ciencias con énfasis en Biología Vegetal. Es coordinador de investigaciones en el Jardín Botánico del Quindío. Está vinculado a la institución. Entonces, él es quien nos va a exponer nuestro tema del día de hoy. Pero antes quiero recordarles a todos la programación cultural, estar atentos a nuestra página web. Tenemos una programación especial en arte que comienza a partir de la próxima semana. Tendremos varios eventos en arte también para que ustedes puedan disfrutar desde un taller de mosaico que tenemos a partir del próximo martes, del 18 al 21, vamos a tener un taller de mosaico con la artista Viviana Ángel. Ella va a estar todos los días desde las 9 de la mañana haciendo un taller, enseñándonos a trabajar una pieza para que podamos trabajar en nuestra casa, adornar un espacio, y también nos va a contar cómo ella lo trabajó con otro diseñador en todo lo que tiene que ver con la ribera del río Tun. Entonces también tiene que ver con este proyecto tan bonito del río, que es un territorio posible para que todos lo hagamos un espacio visible y posible. Eso es lo que queremos hacer también con estos artistas. Otro de las invitaciones, aparte del taller, es entonces a la conferencia que tenemos de ellos dos acerca de cómo hicieron esa intervención de arte público en el río. Entonces, esa invitación es el día viernes a las 5 de la tarde. Entonces, los esperamos a todos. Hay una programación también desde la ciudad de Pereira y Manizales que se han unido al evento de arte público y la están haciendo durante este mes. Así que los invitamos a visitar la página Banrep Cultural para que se den cuenta de todos los eventos que tenemos a nivel nacional y programados desde el Centro Cultural de Armenia. Entonces, a todos bienvenidos. A Carlos Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar entonces de árboles asociados a las fuentes hídricas de nuestro departamento. Gracias, Carlos Andrés. Bueno, muchas gracias, Luz Estela, a ti. Bienvenidos todos pues a este conversatorio, a esta charla. Espero pues que sea muy amena para todos ustedes. Para mí es un privilegio muy grande desde el Jardín Botánico del Quindío poder compartir estos conocimientos y pues esta experiencia que durante casi 14 años pues he venido forjando en esta bella institución. Desde que entré a estudiar licenciatura en biología me enamoré de las plantas y me propuse que algún día iba a ser un gran botánico, cosa que pues estoy en ese proceso y todos los días me sorprendo más. Ahorita en esta cuarentena salí al jardín, al bosque del jardín, y supuestamente me conozco la mayor parte de las especies de plantas de mi entorno, cuando me encuentro con la sorpresa de 3 especies diferentes de plantas que nunca en la vida había visto acá en el jardín ni en ninguna parte. O sea, lo importante es no perder la capacidad de asombro y siempre de seguirnos enamorándonos y apasionándonos de lo que realmente nos gusta. Cuando me dijeron, vamos a hacer una charla sobre árboles asociados a las fuentes hídricas del Quindío, dije yo, por Dios, en el Quindío la cantidad de especies de árboles, de plantas que tenemos, y escoger para una charla de menos de una hora esos árboles claves va a ser un poco complicado. Tendría yo que hacer un criterio de selección bastante
exhaustivo o inclusive subjetivo para poder escoger esas especies. Entonces, listo, me propuse este reto y voy a conversar con ustedes un ratico lo que son los árboles asociados a las fuentes hídricas del Quindío. Ya como Luz Estela lo dijo, estoy estudiando la maestría en ciencias en biología vegetal de la Universidad del Quindío y actualmente me desempeño como coordinador de investigaciones de esta institución. Bueno, de pronto algo muy obvio, preguntarnos qué es un río. Ya la vida hemos visto un río y estamos acostumbrados pues a tener contacto con el ecosistema, con el río. Vuelvo, insisto yo, con la capacidad de asombro. Muchas veces vemos las cosas de una manera tan obvia y ya no nos sorprendemos por ello. Pero entonces vamos a dejar claro ese concepto de río, que es algo pues, un concepto muy natural. Es una corriente natural de agua dulce que fluye permanentemente y va a desembocar en otra, en un lago o en el mar, como es el ciclo natural del agua. Ya pues tendremos una charla de mis compañeros que nos van a explicar más bien ese proceso. Pero algo muy interesante es ver lo que hay al lado y lado del río. El río no es solamente agua. Un río viene asociado naturalmente con la vegetación que tiene a cada lado de su cuenca, de su borde. Entonces, eso es lo que realmente llama más la atención de un río. No solamente es el agua y las piedras, sino todo el entorno y todo el contexto. Cuando uno camina, se da cuenta de que hay muchos árboles y muchas plantas que están asociadas a los ríos. Y créanlo que no es algo por casualidad. Hay un componente que puede ser el suelo, que puede ser la misma cantidad de agua, la humedad, la luminosidad, que hace que hayan asociaciones de plantas y formen diferentes tipos de hábitat y ecosistema a los lados de los ríos. Entonces, ¿cuál es la importancia de los ríos? Reserva de agua dulce vital para los seres vivos, formación de ecosistemas y hábitats fundamentales para la vida, abastecer de agua a las poblaciones humanas. Obviamente los ríos son vías de comunicación fundamentales para nosotros, pues los seres humanos, y sirven para producir energía eléctrica, la fuerza del agua. Muchas veces nos preguntamos realmente qué es lo que está pasando con los afluentes hídricos de nuestro departamento, cuál es realmente como el trasfondo de lo que está pasando con las fuentes hídricas del departamento. Pero muchas veces no pensamos que más que venir digámoslo así, hacer campañas de protección de las fuentes hídricas, también son campañas de reforestación, porque es que en los vegetales, en los árboles, está realmente la vida de las cuencas hídricas. Bueno, la vegetación asociada a los ríos. La vegetación asociada a los ríos se conoce comúnmente como vegetación riparia, vegetación de ribera o vegetación de galería, que esto se define como la franja de vegetación que se desarrolla al lado y lado de un cauce a lo largo de su recorrido, creando una zona de transición que generalmente se le llama ecotono entre los sistemas terrestres y los sistemas acuáticos del cauce. O sea que esa vegetación que está asociada a los ríos ayuda a crear como una zona de amortiguación, una zona de protección vital para el cauce del río. Funciones que desempeñan los bosques de ribera. Bueno, generalmente, ¿escucha bien, Luz Estela? Perfecto, Carlos Andrés. Listo, perfecto. Entonces las funciones que desempeñan los bosques de ribera. Regulan el microclima. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la reforestación y la restauración de las cuencas hidrográficas? Cuando talamos las cuencas hidrográficas, generalmente lo que ocurre es que entra directamente los rayos del sol e influyen en la evaporación de la cuenca, del caudal del agua. Por eso es tan importante los procesos de reforestación y restauración de las zonas cercanas a los ríos. Hay un problema ahora con las constructoras y un problema ahora con las franjas de protección que la ley dice que son aproximadamente 15 metros o 30 metros. De hecho, en algunos casos, los bosques de ribera o los bosques riparios pueden llegar a abarcar hasta 200, 300 metros. O sea que realmente es preocupante lo que se está haciendo ahorita en muchas zonas, que es la deforestación completa de los cauces y las zonas de ribera, afectando así obviamente la parte ecológica y los caudales de los ríos. Aseguran la estabilidad de las orillas,
son un hábitat ideal para un gran número de especies de animales, fuentes de alimento para la fauna silvestre. Actúan como filtro frente a la entrada de sedimentos y sustancias químicas en el cauce. Cuando hay aguas descorrentidas producidas por la lluvia, obviamente se arrastra una gran cantidad de sedimentos y sustancias químicas. Lo que hacen las plantas o los árboles asociados a la ribera es crear un filtro y un colchón de amortiguación frente a esas aguas descorrentidas. Cumplen un papel de acumuladores de agua y sedimentos para mantener el caudal del río y funcionan como zonas de recarga de aguas subterráneas. Esas son la importancia de las funciones que desempeñan los bosques de ribera. Flora asociada a las cuencas hídricas del Quindío. Bueno, según el catálogo de plantas de Colombia de Bernal y otros, en Colombia hay aproximadamente 28.000 especies de plantas. En el Quindío, según Vargas y el herbario de la universidad, tenemos aproximadamente 3.000 especies de plantas. Haciendo una revisión exhaustiva, según Calle, Méndez y Vargas, podríamos afirmar que en el Quindío el 20%, o sea, 600 especies de plantas, podrían estar asociadas a los bosques de ribera o a los bosques riparios o de galería. O sea, son una gran cantidad de especies que tienen como protección que tienen como función la protección de los caudales de los ríos en el Quindío. Entonces, hablar de los árboles que están asociados fue algo complicado porque tuve que hacer una selección de esas especies o como más representativas o que de pronto fueran un poquito de más peso etnobotánico o ecológico. Entonces, lo que hice fue los criterios de selección. Escogimos las especies arbóreas, exceptuando 4 especies que ustedes pues ya lo van a notar que no son realmente de hábito arbóreo. Especies representativas o simbólicas, de pronto especies que tengan algún valor ornamental o algún valor de pronto cultural dentro de la zona, dentro del departamento. Fáciles de reconocer en campo. Muchas veces cuando salimos a campo hay especies que tienen, digamos así, mayor facilidad para su reconocimiento taxonómico. Entonces escogí unos árboles que de pronto en campo pudiesen ser más fácil de reconocer. Especies relativamente comunes con algún valor etnobotánico y usos en restauración ecológica. Entonces, esos fueron los criterios que escogí para poder realizar la presentación. Entonces, ya nos vamos precisamente a hablar de las especies. Bueno, no tiene un hábito arbóreo como tal, no se considera. La guadua angustifolia es definitivamente un pasto. Pertenece de hecho al grupo de los bambúes. Podríamos decir que la guadua es un bambú americano. ¿Por qué la guadua como primera especie asociada a las fuentes? Porque es la más reconocida, la más simbólica. De hecho, en cualquier borde de río, en cualquier bosque de galería, en cualquier bosque ripario del departamento y del eje cafetero, podríamos encontrar la guadua. Pues es un elemento vegetal vital dentro de nuestra idiosincrasia. Pertenece a la familia Poaceae, de hecho es un pasto y dentro de las características de la guadua podríamos decir que obviamente es un bambú. De hecho es un bambú que según el Centro para el Estudio del Bambú y la Guadua en Córdoba, una sola hectárea de guadua puede almacenar más de 30.000 litros de agua y esa misma hectárea de guadua puede retener más de 33 toneladas de gas carbónico. En el Quindío, el rango altitudinal donde podemos encontrar la guadua es de 900 a aproximadamente 2.000 metros sobre el nivel del mar. La importancia ecológica de la guadua es regulador del agua y protector del suelo. Lo que hace la guadua también es amarrar el suelo, estabilizar los taludes y obviamente darle como una especie de forma a los afluentes hídricos. La guadua tiene reportados más de 1.000 usos. Y uno de los usos más evidentes de la guadua pues es la construcción y la artesanía. Entonces es un elemento vital dentro de nuestros paisajes y dentro de la regulación del agua de los afluentes hídricos del Quindío. Una especie también que definitivamente tiene muchísimos usos y que se asocia de hecho a las fuentes hídricas, el famoso quiebrabarrigo. Medicinalmente hablando es una planta utiliza para adelgazar, de ahí pues su nombre quiebrabarrigo.
pero también tiene múltiples nombres comunes. Al quebrabligo le llaman nacedero, madre de agua. Esos dos nombres comunes se deben precisamente a la característica que tiene de proteger las rondas hídricas y de favorecer los afluentes o nacimientos de agua. Quebrabarrigo, nacedero, madre de agua, aro, cajeto, yatará, tiene múltiples nombres. En la región generalmente siempre lo llamamos quebrabarrigo, madre de agua, es de la familia Acantaceae. Es una planta que la encontramos desde Rica, Colombia y Venezuela, y en el departamento del Quindío la podemos encontrar en un rango de más o menos 900 a 2000 metros sobre el nivel del mar. La importancia es que esto es una especie de árbol que mantiene florecido, es una especie de nectarífera ideal para muchísimas especies de colibríes, de aves y de insectos como las abejas y coleópteros también se han visto asociados a las flores del quebrabarrigo. Es una planta que cumple una función protectora de caudales y es una especie pionera y colonizadora. En áreas que han sufrido algún tipo de disturbio, el quebrabarrigo crece y ayuda a los procesos de sucesión vegetal. Los usos, la utilizan como forrajera en las fincas, la utilizan para los animales de granja, la comen por la gran cantidad de nutrientes que tienen sus hojas y proteínas, la utilizan mucho en procesos de restauración ecológica y enriquecimiento forestal para cercos vivos y medicinales. Es una planta que tiene una facilidad de propagación y reproducción inmensa. Una planta importante dentro de nuestra etnobotánica y dentro de nuestros usos medicinales. Ideal, la recomendamos mucho para la restauración de fuentes hídricas. Bueno, este árbol lo encontramos en zonas altas, en zonas como por ejemplo la zona alta del río Quindío, la ribera del río de la quebrada Boquía. Es un árbol que tiene un fruto bastante interesante, le llaman dulumoco o moquillo, Saurauria cuatrecasana, de la familia Actinidaceae, la familia del kiwi. La Saurauria cuatrecasana es una especie endémica de Colombia. La encontramos mucho en zonas altas de 2000 a 3000 metros sobre el nivel del mar. En las riberas o en los bosques riparios del río Lejos, en Génova también es muy común, en Quebrada Cárdenas, en Salento, el río Quindío en su zona alta y en la Quebrada Boquía. En el río Navarco también es una especie muy común. El rango altitudinal es de 2000 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Es una planta importantísima porque sus frutos sirven como alimento a la fauna silvestre, especie nectarífera por excelencia, generalmente está florecida todo el año. Es fácil de reconocer en campo, las hojas tienen una textura un poco carrasposa, entonces esa es de las características más fáciles de reconocer en campo. Hay varias especies de Saurauria, de dulumocos, pero esta es como de las más altas, de las más encontramos pues a mayor altitud. Los usos, regionalmente la utilizan para leña, para cercos vivos y sus frutos son de un agradable sabor, son frutos comestibles bastante agradables. Protege las rondas hídricas y además tiene la ventaja de que es una especie que al crecer muy cerca a los ríos, ella forma como sus raíces un colchón de protección de los cauces. Annona querimolioides. Bueno, es una especie bastante interesante porque es de la familia Annonaceae, o sea, de la familia de la guanábana. El fruto tiene un sabor inigualable, es un sabor bastante exquisito, un sabor dulce, una pulpa deliciosa. Se llaman comúnmente anón de monte, es una especie que casi que es exclusiva de Colombia, pero también pues la encontramos en Ecuador, Colombia y Ecuador. En campo la podemos reconocer fácilmente, tiene tallos y ramitas con una pubescencia o un polvillo, un pelito de color ferrugíneo o color óxido, como un color marrón. El fruto también está completamente, es un fruto, podríamos decir que quinado o armado con un tipo de protuberancias parecidísimas a la guanábana y también tiene un recubrimiento muy especial de color ferrugíneo. Importantísimo como alimento para la fauna silvestre.
Uno en campo la ve, la reconoce porque los loritos son felices comiendo su fruto. Los monos aulladores también por las riberas del río Barbas también se alimentan del fruto de la nueva Queremolioides. Muchas veces es difícil encontrarla en campo, es una especie que podríamos decir que a nivel local se encuentra amenazada. También es protectora pues de las fuentes hídricas, es muy común encontrarla en bosques riparios o en bosques de ribera. Los usos comestibles, sus frutos, tienen un potencial ornamental grande, es una especie bastante bonito. Esta especie pues podría utilizarse con potencial ornamental en zonas altas y como cerco vivo también es utilizada. Alcornea grandiflora. Bueno, hay varias especies del género Alcornea en el Quindío que generalmente le llaman montefríos. Especies muy utilizadas para madera, para leña. En algunas especies pues la madera es más fina que en otras, porque pues de este género está la Alcornea grandiflora, está la Alcornea grandulosa, está la Alcornea latifolia. Esta alcornea, este montefrío, la grandiflora, es la que se encuentra más asociada a los bosques riparios. De la familia Euphorbiaceae se encuentra desde Costa Rica hasta Bolivia, es un árbol con una arquitectura muy bonita. Su rango altitudinal puede ser de 4.900 a 1.400 a 1.900 metros sobre el nivel del mar. Este lo encontramos muy fácilmente por los lados del río Quindío, lo encontramos también en los bordes o en los bosques riparios del río Navarco, del río Lejos y del río Espejo también, porque puede llegar a crecer en esas zonas. La importancia ecológica de esta especie es alimento para la fauna silvestre. Generalmente esta especie es muy agradecida porque la encontramos fructificada todo el año, protectora del suelo y las fuentes hídricas. Sus usos pues han hecho que esta especie sea un poquito amenazada. La madera no es muy fina, pero se utiliza para leña, la utiliza mucho para cercos vivos, entonces es una especie también un poco vulnerable. Creería yo, para hablar así a grosso modo y de manera general, que la mayor parte de las especies arbóreas, de hábito arbóreo, en el departamento podrían tener un gran grado de amenaza, sobre todo en las rondas hídricas, porque es que precisamente las rondas hídricas son las más afectadas a su alrededor por actividades como la ganadería extensiva. Entonces, y ahora pues en nuestras microcuencas como en Armenia, con los procesos urbanísticos que no se están respetando no se están respetando como las normas legislativas ambientales de las franjas de protección. Esto es bastante interesante. Acá en el jardín tenemos uno que pues sobrepasa fácilmente los 100 años. Es de la familia Lauraceae, generalmente pues se le llama aguacatillo. Recordemos que las lauráceas son especies que generalmente a todas se les llama aguacatillo. La más común, el aguacate, la Persea americana, que pues es el aguacate que conocemos, consumimos, pero esta base media tiene una característica, es una madera fina. Es una madera bastante fina, árboles que tienen un porte de aproximadamente 30 a 35 metros de altura. El árbol tiene una distribución geográfica desde Venezuela, Bolivia y Centroamérica. Y es bastante importante porque es un gran alimento, los frutos que parecen aguacates pequeños que adquieren como una coloración negra, alimento para la fauna silvestre, para las aves, para los murciélagos. Cuando caen al suelo, he visto aquí en el jardín que la Bismedia tovarensis, de ella se alimentan los guatines, las tairas, los armadillos. Ya es importante hacer restauración de rondas hídricas con esta especie. Obviamente es protector de cuencas, pero también es utilizado. La madera es una madera fina para ebanistería y obviamente pues como cerco vivo. Muy recomendable para hacer procesos de enriquecimiento forestal y restauración ecológica. Bueno, Nectandra acutifolia. Es una especie fácil de reconocer. También es de la familia Lauraceae, es también un laurel. Una característica de esta especie cuando estamos en campo
y cuando estamos bordeando, caminando nuestros bosques riparios, vamos a notar que el follaje de esta especie tiene una tonalidad amarilla, una tonalidad rojiza. Esto es muy característico de las nectandras, sobre todo de la nectandra acutifolia. Fácil de reconocer por ese color del follaje cuando las hojas empiezan a envejecer. Su distribución geográfica es de Colombia a Bolivia. También está produciendo frutos constantemente, unos pequeños aguacates, podríamos decir, no es de un agradable sabor, pero a la fauna silvestre le encanta, a las aves. Es una especie muy recomendada en restauración ecológica como protector de suelos y también la encontramos fácilmente en nuestros bosques riparios. Como su madera no es tan fina como su hermana, la Niva perutilis, el comino crespo, pues que es uno de los laureles con maderas más finas en el Quindío y en Colombia, la utilizan generalmente para leña y para hacer juegos vivos. La caleandra pitieri es muy común por de Salento, Génova, Pijao, de pronto encontrar esta especie de carbonero. Es una leguminosa, la familia Fabaceae. Es una especie que su distribución geográfica va desde Panamá, Venezuela y Ecuador. Es muy linda esta especie, tiene un gran potencial ornamental, parecido a la Caliandra hematocéfala, que le dicen la nariz de payaso. O sea, esta especie se puede recomendar como especie nectarífera, atrae colibríes y muchos tipos de insectos, mariposas, abejas. Además de eso, pues se utiliza para proteger los suelos y las rondas hídricas. Entonces es una especie muy recomendada, de un gran valor paisajístico para los paisajistas. Es una especie nativa 100% recomendada, la Caliandra pitieri. Pues no es, digámoslo así, es una leguminosa, es una fabácea muy parecida al carbonero, que es la albicia, pero pues la arquitectura es una arquitectura muy bella, aparasolada, es un dosel extendido y para motivos paisajísticos es muy recomendada. Bueno, hay algo bien particular. Que realicé yo sobre los árboles asociados a las rondas hídricas, me doy cuenta que las 12 especies de guamos que encontramos en Quindío están asociadas precisamente a bosques de ribera, bosques riparios. El guamo es una de esas especies importantes dentro de nuestra idiosincrasia. La Inga edulis, que es el guamo como la de mico, la Inga delsiflora, que es el guamo macheto. También hay otras especies como la Inga marginata, la Inga sapindioides. Lo importante es que son especies protectoras de las rondas hídricas, especies nectaríferas, producen una gran cantidad de néctar. Siempre que vemos un guamo florecido, es visitado por múltiples especies de insectos, de mariposas. Es una especie muy buscada por la fauna silvestre, por muchos mamíferos silvestres. Cualquiera de las dos especies las vamos a encontrar protegiendo las rondas hídricas. Algo muy particular con los guamos, tradicionalmente se han utilizado como sombríos de cafetales. Pues los que alcanzamos a tener ese privilegio de caminar entre cafetales, recorrer descalzos las fincas y disfrutar de ese sabroso y delicioso fruto del guamo, pues en algún momento supimos cuál era su sabor y pues obvio que su valor nutricional. Lamentablemente ahora es muy difícil que un niño, un adolescente reconozca que es un guamo. Siempre en el jardín hemos dicho que no conocemos nuestro entorno, conocemos más frutos introducidos, los cítricos, la naranja, el café, el plátano, que son especies exóticas. Pero ya el dulumoco, el madroño y los guamos, inclusive el chachafruto, ya son especies que, que no conocemos y que lamentablemente estamos dejando perder esa tradición. Recomendados los guamos, forestales para restauraciones y obviamente volver a recuperar esas especies promisorias alimenticias. Recuerden, son aproximadamente 2 especies de ingas que encontramos en el departamento del Quindío.
Bueno, no podía faltar las melastomatáceas. Les cuento una anécdota pues de la etimología del nombre melastomatácea. Algunos frutos de melastomatáceas los consumimos como los mortiños, los comemos y la boca nos queda como de una coloración negruzca, morada. De ahí la etimología de la palabra melastomatácea, melano de negro y estomato de boca. De ahí viene la palabra melastomatácea, la etimología. A la Meriania especiosa le llaman amarrabollo. Es una especie muy común de 900 a 1900 metros sobre el nivel del mar. Muy llamativa, tiene una coloración lila, purpúrea, fácil de reconocer en campo. La disposición de sus estambres también podría ser un carácter diagnóstico importante para reconocer el género Meriania y separarlo de otros géneros de melastomatáceas tan comunes como por ejemplo las miconias o las tibuchinas. Amarrabollo, parece ser que su nombre común es como muy evidente, ¿cierto? Tiene propiedades medicinales. Los frutos sirven para alimento a la fauna silvestre. También es una especie muy común encontrarla florecida. Tiene un potencial ornamental. Es una especie bastante agradable, con un aroma bastante agradable. La utilizan para cercos vivos y obviamente pues para procesos de restauración y conservación de fuentes hídricas. Meriania especiosa. Bueno, la familia que yo creería que más me encanta, una de las familias que más me gusta, la familia Meliaceae. Una familia característica de árboles, como por ejemplo el cedro rosado, el cedro de altura, que es la cedrela montana, la cedrela dorada, que es el cedro rosado, y el caobo, pues que son maderas supremamente finas. El trompillo, la guarea guidona, es una madera relativamente muy utilizada en las fincas para hacer cercos, para hacer pisos, para hacer columnas y vigas, o sea que es una especie que también podríamos decir que está un poco amenazada. Su distribución geográfica va de Costa Rica, Paraguay, Argentina y las Antillas. Podemos encontrarla de 900 a 1500 metros sobre el nivel del mar, es más como de tierrita caliente. Siempre el rango mínimo que doy es 900 metros sobre el nivel del mar porque es la altitud mínima que encontramos en el departamento del Quindío. La importancia ecológica de esta especie produce unos frutos con un arilo muy interesante que sirven como alimento para la fauna silvestre y una especie protectora de suelos y de taludes. Familia Moraceae, una de las familias con más especies representativas de estas zonas tropicales. Muchas especies de caucho, muchas especies de ficus. En Colombia hay casi 100 especies de ficus y son apasionantes. Taxonómicamente a veces es un poco complicado reconocer la especie exacta cuando encontramos en campo algún individuo del género ficus. Recordemos que los ficus son los típicos cauchos o higuerones. Se caracterizan porque su corteza, sus ramas desprenden el famoso látex, que es lo que pues por eso se reconocen como cauchos. Fácil de reconocer también, por lo menos a género, por una característica. El fruto del ficus es, o digámoslo así, la infrutescencia como tal, es un sícono parecido al de la breva. Cuando uno abre una breva, no es un fruto, es una cantidad de flores diminutas que están encerradas en un receptáculo carnoso y esa es una característica taxonómica primordial para reconocer el género Ficus. Es el único género que tiene esa característica de un fruto o una infrutescencia, una inflorescencia en sícono. De la familia Moraceae, como por ejemplo la Trophis caucana, que también es muy común encontrarla en algunos bosques del Quindío, como en el bosque Locazo, de las Sorosea trofoides y de algunas especies pues muy comunes a nivel ornamental, como el Ficus elástica, el Ficus benjamina, el Ficus religiosa, que ya son especies introducidas de Asia. Esta especie de Ficus insípido es un árbol hermoso, tiene un porte muy elegante, es un árbol pues que puede alcanzar alturas de más o menos 40 metros, tiene una arquitectura
bastante particular, una copa redondeada y tiene unos contrafuertes que son pues esas raíces que le van a dar estabilidad al árbol. Produce una gran cantidad de cíconos que son fuente de alimento para la fauna silvestre, pues lamentablemente a veces encontrar individuos adultos es difícil. El árbol tiene una característica de que encuentra unos juveniles por todas partes alrededor del parental. Tiene una propagación bastante exitosa. El problema del árbol es que lleguen a un estado adulto como el que vemos en la fotografía. Es muy difícil encontrar este árbol. En el Quindío lo encontramos en un rango altitudinal de 900 a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Un árbol espectacular. Bueno, el otobo. El Otoba lehmanni. La familia Myristicaceae es un árbol que encontramos en Colombia y Ecuador, norte de Ecuador. Generalmente, pues es un árbol que es llamativo porque tiene una coloración en vez de la hoja un poco blancuzca a ferrugínea. Entonces lo podemos reconocer fácilmente. La arquitectura del árbol es un poco redondeada a extendida, fácil de reconocer desde lejos porque pues muchas veces los encontramos asociados a las fuentes hídricas en zonas de ladera. Entonces, en campo muchas veces lo encontramos en ese tipo de topografías. La madera es muy utilizada. Lo recomendamos también para procesos de restauración. Los frutos de la otoba, lehmanni o el otobo, sirven para alimento de fauna silvestre. Entonces, esa selección de árboles que yo realicé asociados a las fuentes hídricas precisamente es con ese propósito de reconocer que son especies que debemos rescatar, especies que debemos proteger y especies que debemos promover como nativas, como protectoras del agua y obviamente que sirvan para la fauna silvestre. Otoba lehmanni, un árbol muy lindo. Bueno, la Myrcine coriacea. Estamos en campo y generalmente en esas zonas altas, porque la Myrcine coriacea va en una altitud de 1.800 a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Estamos en campo y de un momento a otro sufrimos una alergia muy severa por el famoso martingalvis, el famoso caspi, caspicaracho, chiraco, Pedro Hernández. Los abuelos decían que la contra más efectiva para la alergia e hinchazón del martingalvis es precisamente el espadero, unos baños de espadero. Aseguraba a los abuelos que cerca a los manzanillos, que también les llaman al manzanillo, que pues yo creo que en algún momento el toxicoendronestriatum todos sufrimos en campo de una alergia de manzanillo, que siempre crece cerca al manzanillo el espadero de la familia Primulaceae y es precisamente la contra para esa hinchazón. Es un alimento bastante efectivo para la fauna, protector de las rondas hídricas, medicinal, no solamente sirve para la contra el manzanillo, contra el Pedro Hernández, sino que también sirve para todo tipo de hinchazones, enfisemas, alergias en la piel. Es un árbol muy recomendado, sus hojas en cocción para enfermedades dermatológicas. Bueno, esta especie es una sorpresa. Antes la reconocíamos con el nombre de Prunus carolina o carolinae, de la familia Rosaceae, la misma familia de la rosa. Ahora cambió de nombre y se llama Prunus subcorimbosa, el famoso truco o naranjuelo. Es una especie con un valor ecológico bastante alto. Cuando florece acá en el jardín hay algunos individuos del Prunus subcorimbosa del naranjuelo. Atrae gran diversidad de insectos. Es una especie nectarífera por naturaleza muy recomendada para procesos de restauración y para protección de fuentes hídricas. La encontramos en los bordes del río Quindío, los bordes del río Navaco, del río de la quebrada Boquía. Está asociada a cañadas, está asociada a todo tipo de rondas.
Inclusive se encuentra mucho más allá de solamente los bosques riparios. Es una especie que va de Venezuela a Bolivia. Su rango altitudinal es amplio, de 900 a 2000 metros sobre el nivel del mar. La madera es apetecida, no es una madera muy dura, pero es una madera bastante buscada para vigas y para pisos o para columnas. Y en procesos de restauración para recuperación de suelos. En el jardín botánico estamos realizando la propagación de esta especie y pues me parece que es una especie interesante como restauradora. Familia Rosaceae. Chrysophyllum argenteum. En el jardín había un solo individuo de esta especie. Se murió. Es como un poco complicada la supervivencia de esta especie. Es bastante difícil su propagación. Lo he intentado en bastantes ocasiones. Le llaman caimo de monte, es familiar de todos los caimitos de la familia Sapotaceae. Recordemos que de la familia Sapotaceae hay muchos frutos comestibles. Son frutos de un sabor delicioso. Deja la boca un poco manchosa. Es un fruto un poco a veces desagradable comerlo porque es un sabor extraño, es un sabor dulce, pero después uno le coge el gusto y sigue comiendo ese fruto del Chrysophyllum argenteum. Es una especie que encontramos en Centroamérica, Antillas y norte de Sudamérica. Y hay algo muy particular en este grupo. Bueno, su rango altitudinal es de 900 a 1600 metros sobre el nivel del mar. Y hay algo muy particular en este grupo de los Chrysophyllum. Cristo viene como de dorado y filum de hoja. En este género las hojas tienen esa coloración como amarillenta, tienen ese en vez muchas veces de color como el oro, como áureo. Entonces es un género fácil de reconocer. Y en esta especie en particular, Argenteum es un epíteto que significa plateado, porque en esta especie el en vez de la hoja tiene un color plateado bastante particular. Chrysophyllum argenteum. También es muy común encontrarla en los bosques riparios. Tuve la oportunidad de encontrármela por los lados de Circasia y por el lado del río Roble, y las loras son felices consumiendo su fruto. También muy recomendada para propagación y restauración. Bueno, la familia Solanaceae tampoco se puede quedar atrás, es una de las familias más representativas en nuestro departamento. El nombre, Chucho. Recordemos que la familia Solanaceae es la familia de la papa, la familia del ají, es la familia del tomate y del jazmín de noche. Este Sextrum microcalis también tiene un olor muy particular en las noches. Su distribución geográfica va desde Panamá y norte de Sudamérica. Lo encontramos de 900 a 1700 metros sobre el nivel del mar. Constantemente tiene frutos. Las aves buscan mucho el arbolito. Lo utilizan para leña, para hacer vivos. Es una planta pionera en procesos de sucesión vegetal. Es una planta que aparece, se adapta muy bien a zonas abiertas, zonas con algún tipo de disturbio, y sirve para recuperación de áreas degradadas. También lo vamos a ver muy cerca de las rondas hídricas. Boemeria caudata. Le llaman parietaria. También he escuchado que esta planta tiene propiedades medicinales. De la familia Urticaceae, pero la particularidad, pues todos sabemos que la familia Urticaceae es la misma familia de la pringamosa, de la ortiga. Esta planta, la parietaria, la Boemeria caudata, tiene una particularidad que son sus inflorescencias largas. Tiene unas inflorescencias bastante largas. Muchas veces las confunden con acálifas de la familia Euphorbiaceae. Es una especie muy asociada a los cuerpos de agua. Tiene una distribución altitudinal de 900 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Y la podemos utilizar fácilmente como pionera y protectora. Es de rápido crecimiento. También atrae mucho como planta nectarífera. Y una particularidad de esta planta, es una planta de ciclos de vida cortos. Generalmente la planta crece, muere, es un árbol bastante interesante por su crecimiento rápido y su capacidad de propagación. La Aegiphila mollis, el mantequillo, tiene unas hojas
suaves, unas hojas muy suaves, por eso le llaman mantequillo, pertenecía a la familia Verbenaceae, ahora pues pasó a ser familia Lamiaceae, muchos géneros de Verbenaceae pasaron a ser Lamiaceae. Es una especie que tiene una distribución geográfica de Nicaragua a Bolivia, el rango altitudinal va en 900, 2000, a veces se puede encontrar hasta los 2300 metros, el género Egífila, como la Egífila mollis o la Egífila truncata. Esta especie la recomendamos mucho porque esta especie es de un crecimiento bastante rápido, como cerca de la ronda así bastante común encontrarla y para procesos de restauración es bastante ideal. Tiene una fragancia muy especial, bastante recomendada, la Egífila mollis o mantequillo. Bueno, yo creería que hablar de especies de plantas asociadas a las fuentes hídricas no puede faltar las palmas. El nombre de la charla es muy específico, árboles asociados a fuentes hídricas, pero pues hay una discusión con las palmas. Algunos autores creen que las palmas pueden tener un porte, un hábito arbóreo. Muchos dicen que podrían inclusive su arquitectura parecer a árboles, pero otros autores son más radicales y simplemente afirman que las palmas tienen su propio hábito, que es el hábito palma. Sonará muy obvio, pero si nos ponemos de pronto a comparar la arquitectura de una palma con un árbol, va a ser un poco diferente. Recuerde que los árboles son de crecimiento, tienen crecimiento diamétrico, tienen cambio vascular y tienen unas ramificaciones. Las palmas no tienen ese crecimiento diamétrico, no tienen ese cambio vascular y miren que su arquitectura es muy diferente porque es una corona de hojas. Entonces hay una discusión con eso, pero pues hay un dato interesante. En el Quindío hay 23 palmas nativas, o sea, de palmas que crecen naturalmente en el departamento. Entonces, tenía que escoger esas 3 especies que están asociadas a fuentes hídricas. Prestoea acuminata. En algunas zonas de Colombia utilizan los palmitos de los cogollos de la prestoea, le llaman palmiche. También es una palma con potencial ornamental muy bonita. El consumo del palmito en algunas zonas de Colombia es muy común. Recordemos que es de la familia de las palmas, la familia Palmae o la familia Arecácea. Tiene una amplia distribución geográfica desde Nicaragua, Panamá, Andes de Venezuela, Bolivia, Colombia y las Antillas. Pero es una palma de altitudes de más o menos 1600 a 2800 metros sobre el nivel del mar. Asociada a fuentes hídricas y es muy común encontrarla en zonas frías. Palmille. La Ciadrus ancona, también asociada a las rondas hídricas. Un potencial ornamental y de restauración ecológica enorme. Y es una planta, una palma tanto nativa de Colombia como nativa del Quindío. Le llamamos palma Arareos ancona. Su distribución geográfica va desde los Andes de Colombia, Venezuela, Bolivia y Brasil. Y la encontramos más en zonas bajas, en tierras bajas de 900. En la literatura dice más o menos a 1200 metros sobre el nivel del mar, o sea, es de tierra caliente. Pero pues aquí en el jardín tenemos palmas ancona y estamos a 1490, o sea que podríamos subir un poquito el rango de distribución altitudinal de la palma a 1500 metros sobre el nivel del mar. Es ideal para las aves. Además de su potencial ornamental y de restauración, las aves buscan mucho los frutos de la palma azahara. Generalmente es una palma que está florecida todo el año. Y como ustedes pueden ver, pues tiene una arquitectura típica particular y la recomendamos bastante. Y la Wettinia calbrelleri, por los lados de Finlandia, por los corredores del río Barbas, por los lados de Barbas, toda esa zona del río Roble y de los bosques ribereños del río Roble, encontramos la Wettinia calbrelleri. Una característica muy particular es esa arquitectura. La palma es una madera finísima, de ahí sacan la famosa macana, de ahí su nombre, palma macana. Es una palma que encontramos en los Andes de Colombia, al norte de Ecuador, también es de tierras altas, de 1800 a 2500 metros sobre el nivel del mar.
Sus frutos son frutos duros, sirven como artesanía, pues su madera es muy fina, eso tiene un poco amenazada. La huetinia es alimento para la fauna silvestre y es una especie protectora de rondas hídricas. Cuando vamos para Pereira, por ese cañón del río Barbas, podemos encontrar muy fácilmente esta palma. Bueno, yo quiero de pronto hacer un llamado a la reflexión para la conservación precisamente de los bosques riparios de ribera. Falta un poquito de más esfuerzos en cuanto al monitoreo, los inventarios y las composiciones florísticas. Debemos proponernos hacer restauración ecológica con las especies que encontramos en nuestras rondas hídricas, hacer en viveros comunitarios la propagación de estas especies. Debemos aunar esfuerzos y generar unos planes de manejo de todas nuestras rondas hídricas y de nuestras cuencas. Ya pues mis compañeros del jardín hablarán un poco sobre el manejo y conservación de las cuencas hídricas, pero yo diría que fundamental en este tema la conservación de la vegetación asociada. Educación ambiental, fundamental para hablar de temas de conservación, la educación ambiental con las comunidades. Es vital para poder aunar esfuerzos y poder tener éxito y que pues realmente no nos veamos tan vulnerables en cuanto a la destrucción de nuestros hábitats. Realmente falta un poquito más de trabajo en la integración de la comunidad. Quería comentarles también, vuelvo e insisto, son más de 600 especies de plantas asociadas a las fuentes hídricas, o sea que es un poco complicado hablar de todas, pero no podemos dejar esta. El Dendropanas macrophyllus, que es el platero, de la familia Araliaceae, lo mismo que el Oreopanax pallidus, que es el mano de oso. Son especies, el mano de oso podemos encontrarlo hasta casi los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Especies muy características porque son de alimento esencial para la fauna silvestre y también protectoras de las rondas hídricas. No puedo dejar por fuera estas especies. El Ediosmum bonplandianum, el silvo de la familia Chlorantaceae, también muy característico de los bosques riparios. Le llaman silvo porque arrancamos, cuando quitamos un poquito de los nudos de las ramitas, lo soplamos y tiene un sonido muy particular como un silbido, de ahí su nombre silvo. La Vismea guianensis, la punta de lanza, o también le llaman mancha, es una especie también que podríamos asociar a las fuentes hídricas. Tiene un color ferrugíneo o una pubescencia bastante particular para reconocerle el campo. Guaymania pubescens, el encenillo. Vea, se me fue. Discúlpeme ahí. Guaymania pubescens. Siempre es que encuentra unos errorcitos, por más que revise la presentación. La Guaymania pubescens, que son los famosos encenillos, pues recordemos que es de la familia Cunoniaceae, hay varias especies de encenillos como la Guaymania tomentosa, los podemos encontrar inclusive a casi los 3.600 sobre el nivel del mar, protectoras de las fuentes hídricas en las zonas de nacimiento de estas aguas. La Escalonia myrtiloides, familiar de la Escalonia péndula, el que le llamamos mangle. En zonas altas le llaman rodamonte, también lo vamos a encontrar asociados a los bosques riparios. Y pues bueno, esto ha sido toda la charla. Realmente creo que me faltó demasiado. Quisiera hablar de todas las especies del Quindío, no solo de los bosques riparios, sino de todos los ecosistemas que tiene el departamento. Recordemos que estamos desde los 900 a las 4.700 metros sobre el nivel del mar. El departamento a nivel continental más pequeño de Colombia, 1.845 kilómetros cuadrados, pero encontramos una franja altitudinal que nos da los de zonas de vidas, desde bosques montanos bajos, casi bosques secos, encontramos especies representativas de bosques secos, hasta páramos. Entonces la diversidad de plantas en el Quindío es sorprendente. Creería yo que estamos corticos con el dato de 3.000 especies. Podríamos tener inclusive muchas más especies. De ahí a que llamado, invitarlos a que nos formemos más como botánicos. A veces siente uno que está solo en este camino. Nos faltan más botánicos, más taxónomos que nos ayuden a identificar especies. Muchas veces uno, por ejemplo, en grupos como el Faceplant, sube especies de plantas y a veces nadie las reconoce.
O sea, nos falta cambiarle un poquito más a la parte botánica. Invito pues a las personas que me están escuchando a formarnos como botánicos. Esto es una pasión que se lleva en el corazón. Esto nunca lo vamos a terminar. Hay familias como por ejemplo asteráceas, orquidáceas que son casi imposibles de abarcarlas todas, pero bueno. Y muchas gracias por la atención prestada. Es un espacio para preguntas o inquietudes. Carlos Andrés, hola. Hola. Carlos Andrés, te mandan un saludo muy especial y quieren saber si Camila Lugo, perdón, Sergio Parada Sí. nos pregunta si conoces literatura que puedas recomendar para identificación de plantas riparias. Claro, claro que sí, sí, sí. Se han hecho algunos trabajos, no muchos, sobre flora riparia. La verdad es un poquito complicado a veces encontrar literatura específica, pero sí podría recomendarle algunos autores. En el libro de William Vargas está solamente, digamos así, referenciada a las especies como cercanas a bosques de galería, cercanas a bosques riparios o asociadas a bosques riparios, pero hay alguna bibliografía no muy específica, pero sí hay alguna documentación que podría recomendarles. Perfecto. Una persona en Facebook pregunta si hay especies de estas plantas cercanas a fuentes hídricas de guaduales que sean bioindicadores. ¿Hay métodos eficientes para hacer caracterizaciones? Bueno, como bioindicadores. Sí, Bueno, sí, realmente las plantas asociadas a las fuentes hídricas, espérame, las plantas asociadas a fuentes hídricas son excelentes bioindicadores. Recordemos que ellas lo que hacen es hacer como un tipo de amortiguación o ecotonos, son zonas de amortiguación. Son plantas muy sensibles, bastante sensibles a cualquier cambio en el agua, a cualquier cambio climático o cualquier cambio en el suelo. Realmente encontré un documento sobre plantas bioindicadoras de bosques riparios. No es muy completo, pero sí existen bastantes especies que pueden servirnos como bioindicadores. De hecho, hay algunas especies de plantas asociadas a los bosques riparios. Cuando el agua se contamina o hay algún disturbio en las fuentes hídricas, inmediatamente esas plantas nos pueden indicar un tipo de disturbios. listo. Hay otra pregunta acerca de cuáles de estas plantas están en peligro de extinción. Bueno, ahí no ha habido consenso. Generalmente siempre es como las ganas de decir que todas las plantas están amenazadas, ¿cierto? Generalmente siempre nosotros estamos con esa idea de que ojalá todas las plantas estuvieran con algún grado de amenaza para pues tomar, digamos así, medidas más certeras en cuanto a su conservación. Pero yo diría que si en el Quindío hay más de 3.000 especies de plantas, por ahí el 25% están amenazadas. Y obviamente esas plantas de bosque también tienen un grado de amenaza alto porque es que la expansión agrícola es grande y hay especies de maderas muy finas o simplemente para leña que se pueden ver amenazadas. Entonces yo diría que sí, claro, hay muchas especies de plantas amenazadas. Por ejemplo, a mí la alcornea es una especie difícil de encontrar. La nona querimolioides, las especies de lauráceas, como por ejemplo la Beismedia tovarensis, la Caliandra pitieri también es una especie amenazada, la Guarea guidonia, que es el trompillo. Claro, es que esa es la preocupación principal, las especies amenazadas. Perfecto, por aquí tienes otra pregunta. También quiero agradecer a Tatiana Cárdenas, que ha estado muy pendiente del Facebook. Ella nos está pasando todas las preguntas que hay a través del Facebook del Jardín Botánico. Y por aquí hay otra que dice, ¿hay especies de estas plantas cercanas a fuentes hídricas de guaduales que sean bioindicadores? ¿Hay métodos que sean eficientes para hacer caracterizaciones? Ah, sí, perdón, discúlpame que tú ya dijiste que sí. Me confundí con esta. Sí. Que está dos veces. No, y más en Guaduales. Uy, en Guaduales sí que hay especies bioindicadores.
Ajá. ¿Cómo está el Quindío en cuanto a la existencia de estas especies en las fuentes hídricas del departamento y si están siendo bien conservados o si por el contrario se encuentran plantas que no son adecuadas para rodear el río? Bueno, yo creería que falta más esfuerzos por hacer, digámoslo así, como un inventario sobre las especies asociadas a bosques riparios. Yo creería que todo esfuerzo que se haga es poco y el problema grande está precisamente por la intervención antrópica. Yo creería que a los bosques riparios asociados a los sistemas agropastoriles son las más amenazadas. Me repite la pregunta, Luz Estela, Espérame un momento. ¿Cómo sí. está en el Quindío en cuanto a la existencia de estas especies en las fuentes hídricas del departamento? Y si están siendo bien conservados o si por el contrario se encuentran plantas que no son adecuadas para rodear el río. Precisamente hay una observación que uno hace y es que están llenos los bosques riparios, sobre todo en Salento, de ese Alnus acuminata, que es ese aliso, y de ese Fraxinus quinensis, que son especies introducidas. Inclusive usted ve pinos, vemos eucaliptos y especies exóticas. Muchas veces las personas son mal asesoradas y precisamente lo que hacen es propagar especies foráneas. Esto es algo delicado. Por eso es importante y aclaro y enfatizo mucho en la educación ambiental porque, y en la propagación de especies en viveros comunitarios. Tenemos que enseñar a las personas a identificar estas nativas. Y segundo, a descartar cualquier tipo de especie exótica que puede pues, generar, digámoslo así, un impacto fuerte en el equilibrio del ecosistema. Pero precisamente por eso necesitamos hacer más estudios de composición florística y de inventarios. Perfecto. Erika Borjas pregunta qué medidas se toman a nivel departamental para proteger las especies amenazadas. Bueno, es una pregunta un poquito delicada que pues, se puede prestar a bastantes discusiones, pero bueno, de todas maneras hay que aún, digámoslo así, que reconocer el esfuerzo de la corporación. Ellos tienen unos viveros muy interesantes de propagación de especies amenazadas, unos viveros muy bonitos, muy completos de especies promisorias, amenazadas, en vía de extinción. Y generalmente también he tenido la oportunidad de conocer muchos viveros comunitarios en Saleno o en Pijao, donde se está realizando propagación de especies. Creería yo que obviamente, pues esto es un comentario muy obvio, es necesario hacerlo, faltaría más financiación de ese tipo de esfuerzos e iniciativas. Pero creería yo que en el Quindío sí se está haciendo, la Universidad del Quindío también, en el herbario de la universidad también. Aclaro, y pues es un esfuerzo muy grande el que hace el herbario de la Universidad del Quindío en cuanto a investigación de la flora, el herbario del CIBU, el Centro de Investigaciones y Biodiversidad es prácticamente nuestro centro de investigación botánica y ellos también han hecho unos esfuerzos bastante grandes en cuanto al conocimiento de nuestra flora y pues el estudio y la propagación de especies amenazadas. Ok. Camila Lugo te da un saludo muy especial y pregunta que durante la conferencia hablaste de especies pioneras de rápido crecimiento. Ella le Sí. gustaría saber un poco acerca de especies que se siembran junto a estas y que garantizan su permanencia y por ende la protección de las rondas hídricas. Sí, claro. Bueno, generalmente, pues cuando hablamos de especies pioneras o especies colonizadoras, son, digámoslo así, especies que tienen un rápido crecimiento, ayudan a la protección del suelo y van a dar, digámoslo así, paso a los procesos de sucesión vegetal. Generalmente, cuando vamos a recuperar un área degradada, un suelo erosionado, utilizamos especies pioneras. En este caso, las especies pioneras son en su mayoría arbences, las mal llamadas malezas. No sino de pronto hacer un pequeño esfuerzo de observación y darnos cuenta que, por ejemplo, un lote baldío
se empieza a llenar con muchas especies de asteráceas, de lamiáceas, trepadoras como columbuláceas, algunas acantáceas, oáceas. Entonces, no, claro, para propiciar, digámoslo así, la protección de los suelos y las áreas con algún grado de disturbio, hay una gran cantidad de especies que se pueden recomendar. De hecho, yo podría mandarle un listado que tengo de especies aptas para de colonización. Por ejemplo, el querabarrigo, eso es recomendado 100%. El coralito también lo recomendamos 100%. La mayoría de especies, por ejemplo, de piperáceas. Y muchas otras especies que realmente eso es casi que como que otra cátedra aparte. Perfecto. Carlos Andrés, bueno, pues a quienes tienen la inquietud acerca de la conferencia, que quieren tener pues como la presentación y para identificar las plantas y tenerlas en cuenta, el Jardín Botánico deja en su Facebook la conferencia, está grabada para que ustedes puedan continuar viéndola por ahora. Desde el banco pues les estaremos informando en la programación en qué manera queda ubicada. También quiero invitarles y recordarles, no sin antes felicitar a Carlos Andrés por su presentación y agradecerle todo lo que nos regaló esta tarde, todo el conocimiento que nos regaló esta tarde para fortalecer nuestro saber en torno al río, a nuestro río Quindío. Quiero invitarles el día de mañana, recordarles a que nos acompañen, porque mañana tenemos una conferencia acerca del cuidado y manejo de las fuentes hídricas de nuestro departamento con el biólogo Juan Pablo Marín. Y nuevamente, pues quiero agradecer al Jardín Botánico que se ha unido en esta iniciativa con el banco, a la Red de Museos del Quindío, la Alianza Francesa, la Fundación CEPA, la Fundación Territorio Quindío y a Confenalco Quindío, que están todos hoy con nosotros. Mañana, recuerden, los esperamos en esta cita durante toda la semana para que aprendamos más acerca de nuestro río Quindío. Carlos Andrés, muchas gracias y una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias, Luz Estela, con mucho gusto y que sea un excelente día. Cualquier duda, inquietud, no hay ningún problema, al correo. Pues la idea es que entre todos podamos aprender y aportarnos a la conservación de nuestro patrimonio natural. Muchas gracias. Bueno, Feliz tarde. Bueno, chao.